Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa La Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. En esta ocasión, nuestra emisión está enfocada en el tema de gastos fiscales y rendición de cuentas. Y para ello contamos con la presencia de Mariana Campos. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y trabajas en México Evalúa, ¿no? Así es, soy coordinadora del programa de gasto y transparencia de México Evalúa. También nos acompaña Liliana Alvarado. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Juan. Yo soy directora del área de Desarrollo Social y Económico de Fundación Etos. Mariana, ¿qué son los gastos fiscales? Juan, los gastos fiscales son todos aquellos ingresos de los gobiernos que dejan de llegar al erario porque se dan a través de deducciones, exenciones, tasas preferenciales. O sea, lana que debería haber entrado al erario público y que no llegó. Y que no llegó. Así es. ¿Y cuáles son los principales rubros que explican estos gastos fiscales? Digamos que la pérdida recaudatoria más grande en términos de gastos fiscales lo genera la tasa cero en el IVA en alimentos y medicinas, que son alrededor de 170,000 millones de pesos, y el subsidio a las gasolinas, también alrededor de unos 90,000 millones de pesos. Te comento, Juan, que... ¿La tasa cero cuál es, Liliana? Si es la tasa cero en alimentos y medicinas, sí. 172,000 millones de pesos. No obstante, hay otros bienes y servicios que también están grabados a la tasa cero. Si en lugar de tasa cero hubiera una tasa 15%. Homogénea de 15, 16, le llegarían al erario cerca de 170,000 millones de pesos. Así es. Ahora, es muy importante mencionar que aun cuando estos dos gastos fiscales son los más conocidos porque representan la pérdida recaudatoria más grande, nosotros en nuestro presupuesto de gastos fiscales tenemos 82 gastos fiscales. Estos son los más polémicos, los más controvertidos, pero hay 82 gastos fiscales. 82 renglones. Exacto. De rubros de lana, dinero, del erario público que no se materializan. Que en total representan alrededor del 4% del PIB, esa pérdida recaudatoria. Sí, yo quisiera precisar, esos 70,000 millones que estamos comentando, Juan, no necesariamente van a llegar esa cantidad al erario en caso de que estos gastos fiscales se quitaran. Y hay una de las naturalezas más difíciles de entender y de tratar a los gastos fiscales, porque en realidad esa es una estimación de lo que podría llegar. Como el gasto fiscal básicamente tiene como objetivo cambiar el comportamiento económico de los agentes, una vez que se quite ese beneficio, no sabes tú cómo los agentes van a actuar. Entonces, por ejemplo, tú cuando compras un auto o una casa y tienes algún beneficio fiscal de eso, pues posiblemente te compras un auto más caro o una casa es más lujosa. Y no sabes cómo va a cambiar el comportamiento en términos de sus impuestos y en términos de su consumo. Entonces, no es posible decir que son 170,000. Sin embargo, es un estimado. Se tiende a pensar que sería menor. Entonces, se tiende a pensar que sería menor ese ingreso. Es un referente. Es un referente y se sabe que sería menor en caso de que se quite. Y otro tema que tocaste, Liliana, el de subsidios a las gasolinas, ¿cómo funciona ahí? Bueno, este gasto fiscal deriva del impuesto especial sobre producción y servicios. Y, el IEPS. El IEPS, exactamente. Y digamos que es uno de los pocos subsidios que representa un gasto fiscal. Por lo general, los subsidios se dan a través de la vía del gasto directo. Como tú sabes, bueno, este gasto fiscal del subsidio a las gasolinas también ha generado mucha controversia porque se estima que alrededor del 20% de las personas de
mayores ingresos reciben el 57% de los beneficios derivados de este gasto fiscal, ¿no? Y el 20% de las personas de menores ingresos reciben alrededor de un 3%. Entonces, claramente este es un gasto fiscal que es regresivo, ¿no? Ese es un dato de México Evalúa, ¿no? Bueno, en general, esto Es de la pasa... Secretaría de Hacienda. Es de la Secretaría de Hacienda, pero es importante decir que lo que hay atrás de esto es que los beneficiarios de los gastos fiscales, Juan, son solo contribuyentes. Si tú no pagas impuestos, no puedes recibir el beneficio. Entonces, pensando en la estructura económica de México, pues sabemos que hay una correlación muy importante. Pero el IVA en tasa cero, pues es para todos los consumidores, ¿no? Así es, pero los que más consumen también son personas de los deciles más altos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que va a beneficiar principalmente al que más paga impuestos. Y eso definitivamente no son los deciles más bajos. Muchos de ellos incluso se encuentran más en la informalidad. Entonces, sí es una herramienta regresiva, no por ello es malo. Yo creo que si tú quieres incentivar inversión y otro tipo de comportamiento de los agentes económicos, podría estar bien. O sea, todo depende cuál sería tu objetivo. Y yo creo que ahí entramos en uno de los temas más polémicos de los gastos fiscales en México, porque es uno de los países que no tiene estipulado un objetivo oficial en sus gastos fiscales. ¿Cómo funciona en otras partes del mundo? Mira, por ejemplo, en Australia o en Francia, Juan, los presupuestos de gastos fiscales, digamos que cada gasto fiscal está atado a un objetivo, ¿no? Entonces, digamos, el gasto fiscal X tiene como objetivo promover la competitividad o promover la inversión o la generación de empleo. Entonces, lo que tú puedes hacer es evaluar el gasto fiscal y generar algún indicador que te diga, bueno, realmente ese gasto fiscal está generando mayor empleo, y entonces ahí puedes tomar una decisión de si mantener este gasto fiscal o eliminar este gasto fiscal. Ahora, ¿qué pasa en México? Como nosotros no tenemos objetivos precisos atados a cada uno de los gastos fiscales, es de alguna manera difícil saber si está cumpliendo con el objetivo para el cual se generó inicialmente, porque no sabemos cuáles son estos objetivos. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La deducción del transporte escolar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo de medio ambiente? ¿Se trata de apoyar el ingreso familiar? ¿No? O es favorecer a los votantes de clase media. Sí, o tiene algo que ver con la educación, ¿no? Entonces, ese es el problema de que nosotros no tengamos un objetivo atado a los presupuestos a cada uno de los gastos fiscales, y también una implicación que para mí es mayor. Creo que estamos lejos de poder hacer un presupuesto de gastos fiscales con base en resultados, como tenemos ahora un presupuesto de egresos de la Federación con base en resultados, por esta falta de objetivos. Así es, de hecho, es muy inconsistente la manera de tratar a los gastos fiscales con la manera de tratar al gasto público. Definitivamente sus naturalezas son distintas, pero tienen el mismo efecto en el erario. O sea, ambos reducen tus ingresos cuando gastas de manera directa o por medio de gastos fiscales. Entonces, a pesar de que funcionan diferente, tienen el mismo efecto en tus ingresos, por lo cual yo creo que debieran ser tratados de manera consistente. Y bueno, y no solo yo lo creo, la evidencia internacional demuestra que esas son las mejores prácticas. Volviendo al tema del objetivo, en la ley federal de responsabilidad hacendaria, ahí se estipula la importancia de que se especifiquen los objetivos del gasto directo, del gasto a través de programas que tiene el gobierno federal. Y en el caso de los gastos fiscales, no es necesario ni que exista, ¿no?, un objetivo. Entonces ahí vemos una diferencia inmensa en la manera en la que se rinden cuentas sobre estos gastos, ¿no? Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el tema de los gastos fiscales y la rendición de cuentas. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de gasto fiscal y rendición de cuentas. Liliana, mencionabas la importancia de que cada uno de los gastos fiscales tuviera objetivos, pero por ejemplo en el subsidio a la gasolina, que es totalmente regresivo, el objetivo, pues ¿cuál sería? Empeorar la distribución del ingreso en el país, contaminar el medio ambiente, contribuir al cambio climático. ¿Qué haces en casos como este tipo de gastos fiscales? Bueno, lo que pasa es que los objetivos, Juan, no se deben de poner o tratar de estipularlos 40 años después de que se metió el gasto fiscal. El objetivo tiene que quedar muy claro a través de evaluaciones y de análisis que se hagan previos a la autorización de ese gasto fiscal. Entonces, una vez que tú ya sabes para qué generas al momento de autorizarlo, el Congreso o a través de decreto presidencial. Entonces, la designación de un objetivo
objetivo al gasto fiscal se hace antes de que tú generes el gasto fiscal. Ahora, como tú dices, ahora sería un tanto complicado empezar a asignar algunos objetivos, que en el caso de las personas físicas ya se han asignado. Los gastos fiscales de personas físicas, algunos ya están etiquetados como gastos fiscales de educación, de asistencia social, de seguridad social. Entonces es un trabajo que poco a poco se puede ir haciendo, pero la idea es que a partir de un determinado tiempo, cuando se piensa en autorizar un gasto fiscal, se le ate un objetivo, y no nada más un objetivo, Juan, sino una cláusula de caducidad, ¿no? Es decir, ¿durante cuánto tiempo creemos que se tiene que mantener este gasto fiscal antes de hacer una evaluación, hacer un corte y ver si el gasto fiscal está funcionando o no? Porque ahora, como no tenemos cláusulas de caducidad, lo que sucede es que los gastos fiscales se van acumulando, no sabemos si son efectivos o no, ¿no? Y entonces, y hay falta de evaluaciones, ¿no? Volvemos al tema inicial. Sabemos que la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas es regresivo, al igual que el subsidio de las gasolinas. Bueno, ¿y qué sabemos de la consolidación fiscal? ¿Y qué sabemos de la deducción de las colegiaturas? ¿Y qué sabemos de los gastos fiscales que benefician al sector primario, a la maquila, al autotransporte? Es muy importante. ¿Quién debería hacer estas evaluaciones, María? Mira, esas evaluaciones en otros países, sobre todo en Estados Unidos, tengo conocimiento, cabe mencionar que en Estados Unidos no solo la Federación tiene gastos fiscales, sino están ampliamente utilizados por los estados, por las provincias, a diferencia en el caso de México. Entonces ellos tienen distintos métodos de evaluación, y el más reconocido o el que más se promueve es que exista un comité, Juan, que se integre por expertos, no solo por autoridades del gobierno, sino también expertos académicos, así como sociedad civil, y se crean estos comités externos a las instituciones gubernamentales fiscales para evaluarlos. Ahora, es muy importante aclarar, a diferencia del gasto directo, que tenemos una autorización anual de cada uno de los programas presupuestarios, que existen alrededor de 6,000 en un presupuesto, en el caso de los gastos fiscales, lo que se ve en el mundo es que no se evalúan todos cada año. ¿Por qué? Porque la evaluación de los gastos fiscales es un ejercicio extremadamente técnico. Requieres una evaluación de impacto. Es decir, necesitas saber exactamente qué pasaría si tú quitas ese gasto fiscal y qué pasa cuando lo pones en un beneficiario. Y eso es bastante ideal, estricto. ¿no? Entonces es muy técnico el estudio, requiere, también es muy caro hacerlo. Entonces lo que se hace es que se van escogiendo Es más gastos. caro no hacerlo, ¿no? Puede ser más caro no hacerlo, sin duda, pero es más caro, digamos, que en relación a cómo evalúas los programas presupuestarios. Entonces, lo que tú haces es escoger 5 gastos fiscales que te parezcan importantes, ya sea por el alto costo que representan al erario o porque también son gastos que se estipularon hace muchos años. Digo, en México cabe mencionar que tenemos gastos fiscales del siglo pasado, que se crearon en un contexto económico que es muy diverso al que tenemos ahorita, muy diferente. Nuestra estructura económica ha cambiado. Entonces, se recomienda siempre tomar de los gastos fiscales más viejos o los que representen un mayor costo al erario, y que se haga por expertos y que se cree un comité independiente. Es importante mencionar que en México los que se encuentran controlando este tema por completo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el área de ingresos, y hay otras secretarías que no participan y que debieran participar. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos temas pretenden cambiar comportamientos económicos en sectores específicos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura debería haber el tema de agricultura, o la de economía, los temas económicos de estos beneficios, ¿no? Entonces, en otros países lo que se arman son también comités interinstitucionales con estos expertos que te comento. Económico. Por sector. Aquí sigue siendo un tema completamente controlado por la Secretaría de Hacienda, y no es la mejor práctica de lo que se observa en otros lados. ¿Qué papel podría tener la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de los créditos fiscales? Mira, la Auditoría Superior de la Federación, Juan, en el 2009 hizo un análisis específico de los gastos fiscales, y alguna de las recomendaciones más importantes a las que llegaron era que se tenían que evaluar los gastos fiscales en términos de su eficiencia y de su efectividad. Esa es una evaluación que hizo en el 2009, repito, la Auditoría Superior de la Federación. Y también la auditoría se ha manifestado en relación a este tema en los reportes que se hacen anualmente, tanto el reporte de 2010, el informe de resultados, como el de 2012, y se repite esta necesidad de evaluar los gastos
fiscales. En los últimos reportes se ha estipulado de manera específica que se tienen que hacer evaluaciones sobre cómo estos gastos fiscales están, digamos que fomentando la productividad de nuestro país, y se estipula que se debería de cumplir con el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación, el cual nos dice que los gastos fiscales deberían, o se debería de saber cuáles son los beneficios sociales y económicos atados a los gastos fiscales, lo cual hoy por hoy no se cumple. Ahí, ¿qué tan receptiva ha sido la Secretaría de Hacienda a estas propuestas que, bueno, pues suenan totalmente lógicas y racionales, ¿no? Me parece que no lo ha sido. Me parece que no lo ha sido. Bueno, incluso Liliana y yo hemos trabajado en el tema ya desde hace varios años. Y me parece que la evolución, por ejemplo, del reporte de gastos fiscales ha sido muy lenta, Juan. Hoy día sigue careciendo de aspectos fundamentales. Quiero comentarte que el reporte de gastos fiscales de México es muy profundo en términos de la metodología del costo de, ¿con qué de los gastos periodicidad fiscales. se presenta? Anualmente, se presenta a más tardar el 30 de junio de cada año, pero tiene problemas, digamos, si pensamos ya en... está el de 2013. Ya está el de 2013, trae una estimación de 2014, la cual es actualizada en el próximo año también. El año que viene se presentará 2014 y 2015. Sin embargo, pues bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene? Que no se presenta al mismo tiempo que el paquete económico, cuando la ley de ingresos sí se presenta en el paquete económico. Entonces, es digamos, no es tan visible, ¿no? Ese es un problema. Otro de los problemas que tiene es que no especifica el monto total de los gastos fiscales. Otro de los problemas que tiene es que tiene un análisis un tanto pobre. ¿Por qué? Porque no estipula el beneficio, o sea, no tenemos un costo por objetivo de política pública. Ni objetivo, ¿no? Ni objetivo de entrada. No tenemos además un análisis de cuáles son los beneficiarios de estos gastos fiscales por nivel de ingreso o por tipo de empresa. Necesitamos tener ese tipo de análisis para saber quién se está beneficiando, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos de las carencias del reporte de información. O sea, necesitaría ser muchísimo más exhaustivo en términos de análisis. Si lo comparamos, por ejemplo, con el reporte de Chile, en Chile el reporte sí incluye el análisis por objetivo y quizás es un reporte que no estipula tanto de la metodología del cálculo, pero cubre muchas más esferas de la transparencia y rendición de cuentas. Muy bien. Pues estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre gastos fiscales y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y Estamos en Pesos y Contrapesos tratando el tema de los gastos fiscales y la rendición de cuentas. Liliana, ¿cuál es la situación a nivel de las entidades federativas? Mira, en términos de transparencia y rendición de cuentas, Juan, el tema de los gastos fiscales en las entidades federativas es grave, ¿no? Hoy por hoy ninguna entidad federativa presenta un presupuesto de gastos fiscales y esto pues no tiene razón de ser, sobre todo en el contexto en el que ahorita están las entidades federativas que tienen por lo general altos niveles de deuda, ¿no? Presiones muy fuertes en torno al gasto, una alta dependencia de las transferencias federales y una muy baja recaudación por entidad federativa. Entonces, ¿de qué manera puedes concebir que las entidades federativas no hayan identificado cuáles son los boquetes fiscales que tienen, ¿no? Por dónde se les está, de alguna manera, yendo el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que una buena manera, por ejemplo, de incentivar a las entidades federativas a que empiecen a identificar sus gastos fiscales y a generar presupuestos de gastos fiscales es incluyendo en todos estos índices de transparencia presupuestaria la variable de los gastos fiscales. ¿Se genera o no un presupuesto de gastos fiscales? Ya te tomamos la palabra. Así es, y bueno, a regional, en fin, cualquier otro ejercicio de transparencia presupuestaria debe incluir el tema de los gastos fiscales, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, un presupuesto de gastos fiscales con el tema del predial a nivel de los municipios? Sí, y con el tema de la tenencia, ¿no? ¿Cuánto se está perdiendo por estos subsidios al 100% que salieron en muchas entidades federativas por la tenencia, ¿no? Es uno de los impuestos que generaban mayores ganancias, ¿no? ¿Cuáles son estos contrapesos a la tenencia? ¿Qué otras pérdidas grandes están en términos de los impuestos a la nómina, ¿no? Los impuestos por loterías? En fin, es un tema muy importante y en el contexto de las entidades federativas es gravísimo que no se hayan identificado los gastos fiscales, ¿no? Mariana, la jerga técnica nos obliga a llamarle créditos fiscales. Creo que una manera mejor de entenderlos y comunicarlos son los agujeros fiscales. Así es. ¿Qué tan regulados están estos boquetes en nuestro erario?
desafortunadamente no están regulados. Es también una diferencia importante con respecto al gasto directo. El gasto directo, como tú sabes, se encuentra muy regulado por la Ley Federal de El gasto directo de es el presupuesto. Es el presupuesto y lo que se cada gasta en una los de las oficinas programas. de gobierno. Cada año se presenta al Congreso digamos, el presupuesto está sujeto a autorización. En este caso no está sujeto a autorización del Congreso. Eso es una diferencia muy grande en la regulación. Y además tenemos en esta ley tenemos muchas medidas para controlar el tamaño del gasto. Tienes techos presupuestales muy claros, tienes objetivos del balance presupuestario muy claros también, y en el caso de los gastos fiscales no existen estas medidas de regulación, por lo cual el agujero no tiene control, puede hacerse muy amplio sin tú saberlo y sin tener alguna medida que lo controle. Es importante también decir que la propia naturaleza del gasto fiscal los hace que puedan aumentar sin que tú tengas ese control, Ese por lo cual margen de ese margen. discrecionalidad. ¿Por qué? Porque en el programa del gasto directo tú dices se van a emplear 2,000 millones en este programa, punto. Sin embargo, no tienes ese control en el caso de los gastos fiscales, porque como Y tú tienes que reportarlo al exacto, lo tienes que reportar porque órgano de control interno. no, tendrías que estar tú vigilando, porque tú echas una medida al aire y no sabes cómo van a actuar los contribuyentes con esa medida. Probablemente tú no vas a querer deducir algo, o como ya vas a poder deducir el costo de tu auto, vas a querer comprar 3 autos y vas a querer trabajar más. O sea, hay una serie de conductas que no puedes predecir exactamente con los gastos fiscales, por lo cual se hace mucho más imperante su vigilancia para saber en qué punto estamos, de qué tamaño ya es ese agujero. ¿Sí? ¿Por dónde deberíamos empezar para regular estos agujeros? Bueno, pues en realidad, Juan, yo creo que las evaluaciones son básicas, ¿no? Yo creo que el punto en México y en el ámbito Pero que sean internacional obligación son de las... ley, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Incluso desde el momento de su autorización, ¿no? La Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 25 nos menciona que los estímulos fiscales deben de cumplir con ciertos requisitos. Muy chistoso. Temporalidad definida es 1. No hay cláusulas de caducidad, ¿no? Entonces, temporalidad definida es 1, progresividad es otro, ¿no? Eficiencia económica, en fin, existen, se está violando la ley. Sí, existen estos criterios dentro de las yo creo leyes. que podemos- y permíteme perdón. un segundo, Sí. en el ámbito internacional también es una cuestión muy importante, Juan, que tenemos todas estas prácticas internacionales, mejores prácticas internacionales en términos de gasto directo y no las tenemos en términos de gastos fiscales, ¿no? Lo cual, pues, no hay razón de ser, ¿no? Sí, Mariana. Sí, yo quiero aclarar que podemos empezar de una manera muy sencilla, ¿no? Desde luego la evaluación me parece que es a lo que nos tenemos que dirigir, pero creo que en el corto plazo podemos empezar de una manera muy sencilla. Es decir, tenemos que modificar algunas leyes en donde El Congreso tiene un el rol. Congreso tiene que tener un rol mucho más activo. No puede ser un observador y que nada más Hacienda le comparte información. Necesitamos un proceso de autorización y creo que algo que va a hacerlos mucho más visibles es el hecho de que se presenten en el paquete económico, Juan. Yo creo que si cambiamos la ley, en la Ley de Ingresos, en su artículo 27, viene estipulado que se presenten hasta a más tardar el 30 de junio, al Congreso. Lo que tenemos que cambiar es que sea parte del paquete económico. Entonces habría que modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que norma el paquete económico, y decir que se tiene que incluir ahí los gastos fiscales, definirlos en esta ley también, y que entonces sean parte de todo el ciclo presupuestario, y que no quede nada más como un apéndice que anda de manera muy invisible. Entonces yo creo que eso permitiría ya subirlo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria y que muchos de los asuntos que está comentando Liliana, es decir, que se evalúen y que se traten como el gasto directo, ya automáticamente les podrían aplicar a los gastos fiscales, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer paso que no es tan grave. El segundo que yo creo que tenemos que incluir es lo que yo te comentaba hace rato. No puede ser si estamos atendiendo política sectorial mediante estos gastos fiscales, no lo podemos dejar exclusivo en la Secretaría de Hacienda. Esto tiene que crearse comités en donde participen otras secretarías para verificar que los beneficios y los efectos están teniendo. Idealmente eso debería estar regulado. Para Eso no tiene que dependa de estar la regulado, voluntad del exactamente. Entonces funcionario. tenemos que crear regulación que les permita estos pasos y desde luego atender la evaluación ya una vez que tengamos la cáscara institucional para hacerlo. Ahorita no tenemos la regulación, por lo cual brincar a la evaluación es muy complicado, pero tenemos que empezar a tejer institucionalmente la identidad de estos gastos de otra manera, dimensionarlos. Yo creo que también la tarea no nada más la tiene el gobierno. Es importante resaltar que ya tuvimos una comisión especial de análisis del presupuesto de gastos fiscales y digamos que el alcance que tuvo esa comisión fue muy limitado, ¿no? Y justamente se generó para tener un contrapeso del Ejecutivo en esta materia, ¿no? Y otro punto que también es fundamental, Juan, es que yo creo que tampoco debemos de dejarle todo, ¿no? Ni al Legislativo ni al Ejecutivo. Creo que la sociedad civil tiene que tener un rol mucho más activo. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, muchísimas, que analizan
las implicaciones del gasto directo. Y yo creo que en México hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil, incluso en América Latina, que tienen como línea de investigación el tema de los gastos fiscales, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Fundación 2 hemos empezado a hacer análisis y evaluaciones específicas de gastos fiscales. Entonces yo creo que también la sociedad civil puede actuar como contrapeso, ¿no? a la supervisión y a la evaluación y al monitoreo de estos gastos fiscales. En ese sentido va a ser indispensable los cambios que vayan a haber en la Ley de Acceso a la Información, porque va a permitir tener mayor acceso a la información que se requiere para esta evaluación. Por eso sería importante ver qué va a pasar con el secreto fiscal y muchas otras reservas que podrían haber y que pueden impedir que la sociedad civil participe más en este esfera. Y la Ley de Contabilidad Gubernamental. Exactamente. ¿No? Entonces, estas leyes tenemos que estar vigilantes de que vayan generando estos mayores espacios para que precisamente esto no se quede en simplemente para tener una definición homologada de que es un crédito fiscal, ¿no? Así es, así es. Y en otros países vemos que sí la sociedad civil participa más porque también tienen mayor información y sin duda es una pata, ¿no? Que va a complementar y va a estabilizar los incentivos que haya para la rendición de cuentas en esta esfera. Mariana Campos, Liliana Alvarado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Pesos y Contrapesos. Un tema muy interesante de los créditos fiscales en el contexto de un otoño en el que los mexicanos nos vamos a enfrentar probablemente una reforma a la manera y a la cantidad en que pagamos nuestros impuestos al erario público. Este tema es fundamental y no solo se debe discutir, como decíamos aquí en la mesa, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Congreso. La sociedad civil tiene un rol muy importante en transparentar estos recursos que no llegan al erario público. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo esperamos para la próxima. Invitamos a los profesionistas, académicos,